Y estamos muy contentos y satisfechos por la presencia de nuestro querido y respetado compañero y amigo, el doctor Alfredo Jalife Ram, ampliamente conocido en estos seminarios por sus destacadas participaciones, por sus profundos análisis geopolíticos que abarcan prácticamente la totalidad de nuestro universo. Hoy viene a presentarnos la siguiente ponencia: las tres crisis geopolíticas. Número 1, Taiwán, AUKUS. Número 2, la burbuja verde. Y tercer aspecto, la inteligencia artificial. Demos un aplauso y recibamos al doctor Alfredo Jalife, amigo de este seminario. Sí. Bueno, mientras tanto estoy acá, ¿no? Gracias. ¿Quieres empezar con este? Como tú digas. Sí, dámelo también. Aquí usamos todo. ¿Cómo dices? ¿Ah, sí? Bueno, un placer, encantado, como siempre, estar aquí con el Seminario Internacional del Partido de Trabajo, que a mi juicio es uno de los más relevantes seminarios de Latinoamérica. Bueno, dicho, ustedes ya lo saben, no necesita publicidad. Vean, hoy les traigo tres puntos clave en las que desgraciadamente, bueno, en la primera hay que darle gracias a no sé quién de que no estemos como Latinoamérica. Pero las otras dos, bueno, ahí estamos totalmente ausentes y por eso quise enfatizar en temas que normalmente no se manejan en Latinoamérica. Bueno, la primera, me voy a ir a la cuestión de Taiwán y el AUKUS. Ustedes seguramente habrán seguido que se acaba de conformar un pacto de defensa militar, también geoeconómico, entre Estados Unidos. Bueno, el AUKUS viene de la palabra de Australia en inglés, luego de United Kingdom, que es el Reino Unido. Ya saben, Gran Bretaña más Norirlanda les da Reino Unido. Y luego, pues, Estados Unidos. Y está destinado a contener a China, que hoy China, pues, es el enemigo a vencer abiertamente de Estados Unidos. Ya en inteligencia artificial, son noticias de hace 15 días, ya rebasó por 20 años, escuchen bien, por 20 años a Estados Unidos. Y quien domina la inteligencia artificial, domina al mundo. Hay que estar muy, muy conscientes de ello. Luego ustedes lo saben muy bien, China ha estado, pues yo creo que ya va más rápido que Estados Unidos. Estados Unidos está equivocado en su política hacia Latinoamérica, sigue manejando la doctrina Monroe, que ya está rebasada, se olvidó de la Alianza del Progreso, y ahora China, calladita, tiene pues ya más de 350,000 millones de dólares de inversiones en más de la mitad de Latinoamérica. En el primer lugar, curiosamente, viene Venezuela. No me voy a extender en eso, pero sí lo tengo que manejar porque si no, no se entiende la contienda entre Estados Unidos y China. En segundo lugar viene Brasil. En tercer lugar, en forma increíble, Ecuador. Y en cuarto lugar, Argentina. China como que tiene un veto implícito o tácito en México, porque México, con los regímenes neoliberales, y no es en defensa del presidente López Obrador, pero a Andrés Manuel le tocó nada más negociar cuando ya era presidente electo la parte de la soberanía energética, pero lo demás lo negociaron Videgaray, Ildefonso Guajardo y obviamente pues Peña, ¿no?, que era el presidente ahí nominal, para decir algo. Y el TEMEC es un concepto de Norteamérica. A grado tal, ayer estaba hablando con mi amigo el expresidente Zelaya y le decía: a mí ya el término Latinoamérica tenemos que redefinirlo en el siglo XXI, porque nos están fracturando. Hoy los brasileños piensan más en términos de Sudamérica,
A nosotros nos han jalado en México con el proyecto del TEMEC, que es más de Norteamérica, explícitamente lo dicen, que Norteamérica es todo un concepto que viene del Wilson Center Sí, y del ITAM en México. sí. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Bueno, ya dicho esto, la contienda es fuerte y sobre todo, vean, hay dos cosas que no debemos pasar por alto, que yo creo, si ustedes me dicen, bueno, de todo lo que dijiste esta tarde, ¿qué es lo más sustancial y qué es lo que hay que decantar? Yo les diría que es la frase que dijo Larry King, que es el presidente del banco de inversiones más importante del mundo, que tiene alrededor de 10 millones de dólares. Se conoce como un banco de manejo de activos. Imagínense, 10 millones de dólares. Estamos hablando trillions en anglosajón, casi 9 veces el Producto Interno Bruto de México, y México es la segunda geoeconomía de Latinoamérica. Para que tenemos que estar muy conscientes, esa parte financiera, se los digo abiertamente, yo que he venido cada año aquí con ustedes, que ya siento como mi casa, ahí está mi gran hermano Gonzalo Yáñez, ya no se diga el profesor Alberto Anaya, ¿no? Y todo el directorio del PT, pero como que hemos descuidado la parte financiera y se han aprovechado de ella para meternos todos los goles. Yo creo que esa parte tenemos que tener equipos ya diseñados ex profeso para estudiar la afectación geofinanciera en cada uno de nuestros países. Y eso los chinos lo entienden muy bien. Bueno, entonces ya dicho esto, pues ya empiezo con la primera parte, que es la de Taiwán. Vean, hoy es el punto más candente del planeta. Este pacto militar del AUKUS, ustedes ya saben que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea con el Brexit. Ahora ya entendemos por qué se salió, porque acuérdense que ellos preparan 50, 100 años antes los eventos. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, con claro. Permiso, qué amable. Un momentito. Vamos a las 5T, ya la 4T ya nos quedó corta. Y la 5T es de tecnología, ¿eh? De tecnología. ¿Ya? ¿Se oye bien? ¿Y ahora? Oigan, entonces, no me bajen la cartera. Pues. Gracias, qué amable, muy amable. Bueno, ahí tienen, eso es fundamental. Entonces es el punto hoy más candente del planeta Taiwán. Taiwán es, ustedes lo saben, es una isla renegada, tiene alrededor de 20 millones de habitantes, está a 180 kilómetros de la parte más cercana de China, pero hoy es el principal semiconductores del mundo. Y también esa parte no se ve, que de la lucha entre Estados Unidos y China tiene que ver con los semiconductores de Taiwán. Entonces, vean, yo no tengo nada en contra de la dicotomía izquierda-derecha. Ustedes saben que el concepto de la derecha nace en el Parlamento británico con Carlos II, que fue dictado. ¿Por qué? Porque unos se sentaban a la izquierda y otros a la derecha. Imagínense. Luego viene la Revolución Francesa de 1789 y los girondinos, que eran los conservadores de ese momento, se sentaban a la derecha y los jacobinos se sentaban a la izquierda. De ahí nace el concepto izquierda-derecha, que obviamente tenía una metástasis ideológica, que luego en la bipolaridad entre Estados Unidos, bueno, antes cuando viene la cuestión obrera, la industrialización masiva, sí se acentúa esa fractura y era muy necesaria de izquierda y derecha. Y luego con el choque bipolar entre Estados Unidos y la otrora URSS, pues seguía siendo válido lo de izquierda y derecha. Hoy lamentablemente sí es necesaria, pero es insuficiente. Cuando ustedes encuentran
muchos de la izquierda que operan en el neoliberalismo. Ejemplo, Tony Blair, supuestamente socialista británico, Gordon Brown, no solamente son neoliberales, son globalistas, hablan ya del nuevo orden mundial, global, obviamente con la dirección anglosajona. Todas esas cosas, y todo lo que les digo hay datos duros, no crean que es así, es producto de la imaginación. Entonces, bueno, en México tienen el PRD, el otrora PRD, agónico totalmente, por fortuna. No le deseo la muerte, pero esta sí es necesaria, pues ya están muertos caminando. Entonces, son neoliberales, apostaron por la reforma energética, que es lo más antimexicano que puede haber. Bueno, entonces por eso propuse en un reciente libro, la nueva dicotomía es nacionalismo contra globalismo. Incluso tengo que hacerme la autocrítica. Ya no me gusta tanto nacionalismo porque puede sonar, porque también hay que manejar mercado, tenemos que entrar a la modernidad. A mí me está gustando más soberanía, los que defienden su soberanía. Y sobre todo si recordamos el artículo de la ONU, es la soberanía, si Estado-nación, no tiene sentido, desaparece. Bueno, entonces, esa es la nueva dicotomía, es globalistas entreguistas contra los nacionalistas soberanistas. Esa es mi muy humilde propuesta, pero ahí vamos a la más importante propuesta. Hoy realmente el siglo XXI lo va a definir la inteligencia artificial. Y la dicotomía es de dos. China, que ya lleva la delantera de 20 años, dicho por el que manejaba la ciberseguridad en el Pentágono, ahorita lo vamos a ver con detalle, y Estados Unidos. Entonces, ahí ¿qué hago yo con mis conceptos del siglo XVIII o del siglo XVII, XIX, XX, cuando ya estamos en el XXI? Yo creo que incluso tenemos que crear una nueva semántica de los pueblos que aspiran a su liberación y que aspiran a ser grandes. Yo creo que tenemos que ir más allá usando nuestros términos. Bueno, mi origen es de izquierda, es fabuloso, ¿no? Pues es mejor ser de izquierda que de derecha, sin duda, como origen. Sí, pero ¿cuál es el futuro de esta semiótica que yo ya la veo muy caduca? Bueno, vean, esta es la parte de la región Indo-Pacífico donde Estados Unidos, aquí tienen ustedes el AUKUS, pretende crear su muro, ahora sí, literalmente su muralla anglosajona de contención, pero también tienen un bloque cuatripartita que está manejado por Estados Unidos, Gran Bretaña de nueva cuenta, Japón y la India. Entonces, y esto aparentemente pues está diseñado para contener a China. ¿Por qué hay que manejar esto? Porque Latinoamérica tiene que poder jugar, porque si no nos vamos aislados, como siempre. Entonces ahí tienen ustedes lo que les decía, esta es la isla de Taiwán, ese es el estrecho de Taiwán, quizás la zona más candente del planeta. Y luego, bueno, vean cómo se está moviendo esa región. Norcorea acaba de realizar una prueba con un misil hipersónico. Eso también tengo que hacer un paréntesis. Vean, en materia, ¿qué pasa? Muy bien. En materia hipersónica, pues ahí tienen ustedes, vean, ese es otro punto que nada más lo quiero manejar en forma tangencial, donde ya militarmente lleva la ventaja de 20 años, nada menos que Rusia, muy por delante de Estados Unidos. Y en segundo lugar, ya por lo que estamos viendo, China está manejando muy bien los cohetes hipersónicos. Si saben que lo hipersónico es lo que va más de Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido. Nada más que los hipersónicos de Rusia están a 20 veces la velocidad del sonido, anoten.
Vean, hay un libro que yo les recomiendo ampliamente, que es de un autor, de un consultor ruso, que se llama Andrei Martillanov, donde habla extensamente el adelanto de Rusia. El zar Vladimir Putin abiertamente ya se jacta de ello. Entonces todas esas cosas ya están en la mesa. Por eso, si hoy ustedes me preguntan al corte de caja de ahora, pues tenemos 3 superpotencias, y no las digo en orden, ¿eh? Rusia, China y Estados Unidos. Cada quien tiene un sector más importante que el otro. El sector más importante de Estados Unidos tiene 3, se los digo abiertamente. La primera es su dólar. Todavía no hay un sucedáneo para sustituir al dólar. Esa es la debilidad incluso hasta de China y de Rusia. También tiene otra que es muy importante, toda la cuestión financiera. Y ahorita lo vamos a ver con esto de la burbuja verde. Siguen manejando a su antojo las finanzas del mundo, desde la City en Londres y en Wall Street. Y la tercera, la maquinaria propagandística. Es brutal, no hay que subestimarla, ¿eh? Ahí tienen ustedes un The Economist, de los Rothschild, de Soros, Financial Times, el New York Times, Washington Post. Ahorita más o menos empiezan a moverse los rusos y los chinos. Los rusos están moviéndose con Sputnik en Latinoamérica, con Russia Today. China más o menos también empieza a penetrar con Xinhua y sus canales de televisión, pero realmente el poder propagandístico de la dupla anglosajona de Estados Unidos y Gran Bretaña es tremendo. Yo esas son las 3 fuerzas que le veo a Estados Unidos hoy en día. Y obviamente en lo demás, pues sí, en inteligencia artificial no es el primero, está en segundo lugar, pero es una potencia. En cuestión militar, pues es una superpotencia, nada más que en los de avant-garde, como se llama, lo que es ya de avanzada, ya Estados Unidos no está, que es la cuestión de las armas hipersónicas. Y ahí tienen ustedes un misil que se llama el Avangard, curiosamente, que así lo bautizaron, pues está adelantado 20 años. Entonces yo creo que aquí hay que ver así el mundo, ver bien, estamos en lo que se llama técnicamente una estabilidad estratégica, y los 3 países están de acuerdo en que exista. ¿Por qué? Porque una guerra nuclear pues a nadie le conviene, pues desaparece todo el mundo, ¿no? Quizás quede un chino, pues nada más por número, ¿no? O por suerte, ¿no? Pues los demás. Entonces, a nadie le conviene la guerra nuclear. En materia nuclear están empatados Estados Unidos y Rusia, todavía China está muy distante, pero ella empieza a moverse en ese rubro. Bueno, entonces, pero sí era importante decirles que incluso un país como Norcorea acaba de tener un lanzamiento muy exitoso de armas hipersónicas, que Estados Unidos, curiosamente, ha sido relegada en ese rubro. Bueno, dicho, y ya no me quiero meter a la cuestión espacial, ustedes ya lo saben, Rusia siempre ha sido potencia en el espacio, hoy están compitiendo China y Estados Unidos en Marte, tienen los 2 exploraciones cada uno, y en la parte de la Luna, ustedes saben que han llegado 3, Rusia, Estados Unidos y China, pero quien ha llegado a la parte oscura de la Luna, que es más difícil desde el punto de vista tecnológico, es China. Entonces a mí me aterriza cuando dices que los chinos copian todo y ahí te venden juguetitos. Hoy estoy hablando yo del Olimpo, estoy hablando de juguetitos y es la crítica que hacen, ¿no? Que todo lo copian y lo mal. Ellos tienen su investigación y desarrollo de gran alcance. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos. Vean, Estados Unidos cuando frenó a Japón por ahí de la década de los 70, lo hizo con su propaganda, que se llamaba en inglés Japan bashing. Era demonizar, exorcizar a Japón. Y hoy están usando la misma técnica con China, el China bashing. Entonces, usted periódico que lean de Occidente, pues van a decir barbaridad y media contra China. Por eso tenemos que saber discernir, leer a los rusos, leer a los chinos, hay que leer también la propaganda anglosajona y ustedes deciden qué es la que más les gustó. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí tienen ustedes la estrategia Indo-Pacífico, cómo está diseñada. Vean,
toda esta región que les dije del AUKUS, donde está ahí Japón, Taiwán, todo lo que es el mar del sur de China, pero ahí viene lo interesante, es para contrarrestar a nivel terrestre y también marítimo la famosa ruta de la seda de China. Ustedes saben, tiene 3 proyectos de la ruta de la seda. Uno es el continental, que va por Centro Asia para llegar a Europa. Otro es el marítimo, que pasa por el Océano Índico y llega hasta el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, etcétera, para penetrar precisamente al mar Mediterráneo. Ya tiene varios puertos China en Europa. Ya tiene el Pireo, que está junto a Atenas, y agárrense de la silla, y en Haifa, Israel. Es decir, los israelíes también son vivos, saben como decimos en México, saben de qué lado masca la iguana. Bueno, entonces vean, recientemente, esto es de hace 5 o 4 días, por primera vez en la historia, acaban de realizar ejercicios marítimos militares, escuchen bien, Rusia y China, en el mar de Japón. Entonces vean cómo se ha movido esa parte que va desde Vladivostok, que es la ciudad más lejana en el extremo oriente de Rusia, hasta Australia, toda esa región. Ahorita está en pleno movimiento. Vean, estamos hablando ejercicios militares, lanzamientos de pruebas de misiles hipersónicos, el caso de Norcorea. También Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países están realizando y han realizado ejercicios militares en el mar del sur de China, a grado tal que no se sabe qué sucedió porque hubo un submarino estadounidense que chocó y tuvo un grave accidente. Nadie sabe nada. Si alguien de ustedes lo sabe, pues les agradeceré que nos ilustre. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, pero a lo que quiero llegar yo es que se está moviendo esa parte. Y ahí voy a la parte de la burbuja verde. Bueno, hoy estamos padeciendo la mayor crisis energética global de la era verde. Antes, acuérdense, en 1973 se da la del choque petrolero, pero no estaba de moda la cuestión verde. Ahorita es moda, ya hasta partidos, ¿no? Verdes, bueno. Entonces, unos más verdes que otros, pero ese es otro. Bueno, y aquí vean, 4 reporteros de Bloomberg comentan que en varias próximas décadas puede haber más periodos de inflación vinculada a la energía, escasez de combustible y pérdida del crecimiento económico. El abasto de electricidad ha quedado vulnerable a los shocks. Cito, el mundo está viviendo la primera mayor crisis de energía de la transición de la energía limpia. Bueno, eso de limpia es una vacilada, ¿eh? Es una metáfora de mercadólogos. Les voy a decir por qué. Hoy ustedes la famosa energía limpia, como ellos le llaman, está basada en la energía solar y en la eólica, de los vientos. Pero como son volubles e intermitentes, creo que esto me lo dio alguien del Partido Verde, para que no diga nada. Se zafó, no sé qué pasó. ¿Ya? ¿Está bien así? Ya. A ver, ya, quedó. A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, muy bien. Entonces, necesitan lo que se llama técnicamente el stable backup. Es un término muy técnico. ¿Qué significa? Apuntalamiento estable. ¿Por qué? Porque es intermitente. El sol pues varía, no está ahí las 24 horas del día. Los vientos varían. Además estamos viviendo un déficit solar, que eso nadie lo está contemplando a nivel geofísico en la Vía Láctea. Entonces requieren del gas. Y que no me vean con cuentos con que el gas es limpio. Yo no sé qué significa entonces limpio. Obviamente el gas es más limpio que el petróleo. Y el petróleo es más limpio que el carbón.
eso todos lo sabemos. Pero hay que decir limpia. Lo que pasa es que hay mucha mercadotecnia y mucha publicidad detrás de ello. Y ahorita lo van a ver, hay todo un juego geoestratégico, ya no sé qué hice. Este es para atrás. Ahí está, bueno. Entonces, y hoy tenemos esa grave crisis, vean, a grado tal que Gran Bretaña misma está regresando a resucitar toda la cuestión del carbón. ¿Por qué? Porque Occidente, bueno, básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña, han hecho de la cuestión del cambio climático, ahora ya lo descubrimos, antes creíamos que era por samaritanismo, filantropía o amor al prójimo, que lo habían adoptado, ya se habían preocupado después de que usaron 100 años al petróleo, hasta el cansancio. Lo que es que Estados Unidos pues ya se les acabó el jueguito del petróleo, incluso tuvieron que recurrir al fracking, la fracturación hidráulica, y ahora recurren al cambio climático, que además es real, nadie está diciendo que no sea cierto. Aquí el problema es saber si es antropogénico o es producto de la Vía Láctea. Entonces ahí ya hay problemas, ¿no? Entonces, y es todo un debate. Por eso países como China y Rusia, y además ha sido mi muy humilde tesis, es haber recurrido a la pluralidad energética, a la diversificación de los energéticos. No puede haber uno mejor que otro. Obviamente si uno contamina más, bueno, pues ahí te vas cambiando, vas disminuyendo, pero no al grado tal que Biden intentó ya acelerar la cuestión de la descarbonización, porque detrás de ello vienen miríficas cifras de dinero. Y a eso lo acabamos de descubrir. Es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero, escuchen bien la cifra, 150 millones de millones o trillions en los próximos 30 años. Recuerden que el Producto Interno Bruto Global hoy es de 92 millones de millones. Dense cuenta de qué estamos hablando. Y precisamente hay un economista que se llama, muy solvente, por cierto, David Goldman, israelí estadounidense, que escribe en Asia Times, donde habla él de la burbuja verde. Y esto pues ya se les vino abajo porque aceleraron demasiado la reconversión que estaban intentando de hacer. Ahora, y como ya no les es suficiente lo del dióxido de carbono, ahora se van sobre el metano. Y ahora que viene la cumbre en Glasgow el 1 de noviembre, pues van a ver que el nuevo villano del cambio climático se va a llamar el metano, porque ya el dióxido de carbono no les está dando los dividendos geopolíticos suficientes. Bueno, ya dicho esto, vean, entonces el mundo estará viviendo la mayor crisis de energía de la transición de la energía limpia y no será la última. Esa es la palabra clave. Estados Unidos, Gran Bretaña, incluso Alemania, se quisieron saltar la transición. Es decir, no se puede dar, bueno, ¿y qué haces? A ver, ahí están los petroleros de Texas pegando de gritos. Ahí está el Mnuchin, que es del Partido Demócrata, bloqueando con su voto en el Congreso de Estados Unidos todo el proyecto de Biden. ¿Por qué? Porque Virginia, de donde él es senador, pues depende del carbón. Bueno, ¿y qué van a hacer todos los trabajadores del carbón? ¿Quién los va a financiar? ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Cómo se va a hacer la transición? Esta se la quisieron saltar. Y yo, si ustedes me preguntan cuál es la verdadera crisis hoy energética de la era verde, fue esa, que haberse querido saltar la transición, que es ineludible. Entonces quisieron hacerla muy rápido. En los próximos 10 años, Estados Unidos quería duplicar la descarbonización y ya pasar al carbón cero en 2050. Bueno, esto ya se vio que fracasó. Gran Bretaña está regresando al carbón y luego, ya ven que les dije lo del gas que es necesario como backup de estabilización de las energías renovables, pues se lo están peleando. Y vean a nivel geopolítico qué resultó. Pues el zar Vladimir Putin o es muy suertudo o estaba esperando con su paciencia estratégica y hoy es el rey de Europa con su gas. Así de fácil. Y hoy están pegando de gritos para que Rusia hoy les surta de gas, porque si no,
van a tener un invierno atroz. ¿Y qué pasa con China? China, para quedar bien en la cumbre de Glasgow, ¿por qué? Porque si no empiezan los boicots, eso es importante entenderlo. Van a decir, no, los juguetes chinos los hicieron con energía sucia. Y ya empieza el boicot en Occidente y nadie les va a comprar mucho de sus productos. Es parte del juego. Entonces China, para quedar muy bien, cumplió demasiado los cánones de descarbonización, y cuando se dan las inundaciones en el norte de China, pues se quedan sin energía eléctrica. Entonces tienen que recurrir de nueva cuenta al carbón. Nada más que les digo en esto hay mucha hipocresía. Estados Unidos es el tercer productor de carbón del mundo. ¿De qué estamos hablando? Australia es el primer exportador y productor de carbón del mundo y está en el AUKUS. No sé si me estoy explicando. Hay que tener mucho cuidado con toda esta publicidad y propaganda, que es la fuerza de Occidente, ¿eh? Por eso, vean, yo a mis alumnos siempre les digo, léanlos, ok, satúrense, intoxíquense, pero luego hay que desintoxicarlos. ¿Por qué? Tienen que tener pensamiento dialéctico. Más en un mundo tripolar en el que estamos viviendo hoy, pues tenemos que leer a los rusos y a los chinos por necesidad. Digo, para precisamente ponderar los puntos de vista, y entonces ya uno se da cuenta por dónde está la gran jugada. Vean, a veces es más fácil cuando ya los mismos actores de Gran Bretaña y de Estados Unidos lo confiesan. Ya para que Bloomberg, que es el primer portal ligado a George Soros, a Mike Bloomberg del Partido Demócrata, etcétera, lo estén confesando, quiere decir que es más grave de lo que nos imaginamos. Y luego tienen The Economist. The Economist, su portada la semana pasada fue esa, ¿no? Choque energético. Obviamente no les ha ido bien con esta situación, precisamente por la aceleración de la descarbonización. Entonces, vean, la energía eólica y solar son notoriamente volubles, es decir, intermitentes, no son constantes. Necesitan ese famoso backup. Y cuando estas fallan, cito, el apoyo estable, el stable backup, lo suple el gas natural. Moraleja, eso lo dice Bloomberg, no yo. Hoy el rey es el gas. Problema para México. Importamos gas. Desgraciadamente, desde López Portillo estamos quemando el gas en el sur y esto se acentuó y ya realmente tenemos poco. Esa es una de las vulnerabilidades de México. Entonces, ahorita estamos ganando mucho con el petróleo, que subió, que eso también hay que verlo, ahorita se los explico rápidamente, pero estamos pagando el faltante con el gas, importación de gasolina. Pues ahí no crean que nos está yendo tan bien. Vean, otro de los problemas que se ha dado con el asunto del alza estratosférica en los precios de la gasolina, del gas, del carbón y la electricidad. Bueno, en México, por ejemplo, importamos el modelo Iberdrola. Ya saben, la empresa española Iberdrola. Iberdrola en España ha sido un fracaso. Además, importan ellos el gas, adivinen de dónde, de Argelia. Y luego es lo más absurdo que he visto, que nos vengan a vender de España una técnica, pues que es de lo más conocida, y, pues directo podemos comprar el gas de Argelia, no veo cuál es el problema, o lo traemos de Venezuela, no sé, haríamos acuerdos con Latinoamérica, etcétera. Hoy los estamos importando de Estados Unidos y nos hemos vuelto muy dependientes. Aquí el problema es la cotización. ¿Por qué subió tanto? Porque por ese concepto ideológico, y yo diría ideologizado y geopolitizado del mercado libre, los anglosajones que controlan esos mercados en la City y en Wall Street, pues manejan mucho lo que se llama el spot market. El spot market significa en inglés se le llama el immediate delivery, es decir, la entrega inmediata, al segundo, la compra y venta al segundo, así de fácil. Y eso pues subió a las nubes la cotización. Mientras que Rusia, sus tratados que tiene con el Nord Stream 2, con Alemania, y con China, con la que tiene también gasoductos, son
acuerdos de corto, mediano y largo plazo, pero no son del spot market. No sé si me estoy explicando. Entonces hoy, para estabilizar un mercado de esa índole, lo más preferible es hacer acuerdos de corto, mediano y largo plazo y no estar recurriendo al spot market, donde ahí se les disparó. Por ejemplo, lo vimos, la gente se mataba por el gas de Qatar y Qatar pues prefirió vendérselo a China, porque China tenía necesidades urgentes con la cuestión eléctrica. ¿Y por qué razón? Se necesita para los fertilizantes, y si no hay fertilizantes, ustedes saben todo esto cómo afecta la cadena alimenticia, y luego toda la cadena de abasto de la manufactura de los países, y luego sin electricidad, bueno, pues eso ya le va a afectar a China 1% de su Producto Interno Bruto. Entonces, sí realmente existe esa crisis. Y en Estados Unidos, vean a cuánto está el galón de gasolina ahorita, etcétera. Es decir, sí es una crisis global, a cada país le está afectando de diferente manera, pero hay otra cosa que les quiero decir, vean, está teniendo consideraciones muy peculiares. Una cosa es la entelequia que uno pone en los cielos, el cambio climático, la energía verde. Si ustedes me preguntan a mí, yo no estoy en contra. Qué bueno que el planeta sea verde. Eso yo no tengo ningún problema. Es por estética nada más. Lo que pasa es que esta energía verde hay muchos trucos detrás. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién va a controlar ese mercado? Y eso es lo que apareció hoy. Y vean, por ejemplo, Sudamérica, ¿cuáles han sido sus problemas? Sobre todo Brasil. Las hidroeléctricas, que si uno se pone a ver las cosas, es la más limpia de todas. Problemas de la hidroeléctrica, pues no hay suficiente agua, están habiendo sequías. Es decir, por eso es fundamental tener una panoplia de diversidad energética. No puede uno clavarse con una. Yo entiendo perfectamente que en un desierto, pues uses la energía solar. Pues es de simple lógica. ¿No? ¿Cómo vas a tener ahí hidroeléctricas? Pero si alguien tiene abundancia de agua, por ejemplo el sur mexicano, pues, Chiapas, Tabasco, tienen abundancia de agua, bueno, a grado tal que a Tabasco hasta se inunda. Y le suple gran parte de la energía eléctrica a México, gracias a los a las hidroeléctricas. Y no es así el norte. El norte, que es más bueno, ahí hay que aprovechar la cuestión solar, etcétera. En el istmo de Tehuantepec, donde tenemos tantos vientos, pues optamos por la cuestión eólica. Por eso es muy importante ese concepto de la pluralidad energética. No hay que clavarse con uno solo, porque si no tenemos sorpresas. Vean, Alemania ¿de qué? Sí, plural energético. Lo maneja China y lo maneja Rusia. Sí, plural. Ellos le llaman diversidad energética, pluralidad energética. Manejan todo. Mira, Rusia, por ejemplo, está en todo. Está en la energía renovable, está en el hidrógeno, está en las plantas nucleares. Ahora, las plantas nucleares tienen mala fama por dos accidentes. Por Chernóbil, que contribuyó, ustedes lo saben, incluso fue factor para la caída de la Unión Soviética. Eso también no hay que soslayarlo. Y también Fukushima en Japón. Fue un desastre, muy mal manejado por los japoneses. Pero, por ejemplo, les doy yo Francia. Francia tiene más del 70% de su energía nuclear, nunca ha tenido un accidente. Ahora también depende quién lo maneje. Aunque no lo crean, nosotros en México, en Laguna Verde, que compramos una planta nuclear chatarra de General Electric, no ha tenido un accidente. Y todos llevamos 30 años esperando de los verdes que nos han dicho, ahí viene porque empezaron a atacar todo lo que era nuclear y no era renovable. Al final del día son negocios, no hay que perder de vista esto. Pero hoy ahí viene la parte nueva. Ya hasta The Economist está proponiendo el regreso a las plantas nucleares pequeñas. Ahora va a operar la propaganda en sentido contrario, para que vean que es un juego multivariable esto de la cuestión eléctrica, en el que no hay que sucumbir tan fácilmente. Yo creo que ahí
yo insisto mucho, China está en la cuestión plural o de la diversidad energética, y con todo y eso, por estar cumpliendo las reglas del que se llama de la ONU, ¿no? Que van a tener su cumbre el 1 de noviembre, pues la pagaron y hoy están precisamente padeciendo rupturas en su sistema eléctrico. Pero ellos también ya están invirtiendo en grandes centros, en grandes plantas, para que suplan el resto de las energías. Por ejemplo, con torio, etcétera. Es todo un tema, ¿eh? Yo lo único que les quiero dejar aquí, la idea, y ese es porque aquí, vean, podríamos hablar de una y nos pasaríamos 100 horas con cada con cada energía. No, yo no me voy a quedar ahí. Yo lo que les quiero dejar es el gran negocio que se estaba haciendo detrás de la energía verde, que son 150 millones de dólares. Ese es lo que yo quiero dejar, más que nada, con esta famosa burbuja verde. Y ahí me sigo. A ver, vean. ¿Qué dice el zar Vladimir Putin? Yo se los recomiendo, ¿eh? Y no crean que lo hago porque escribo en Sputnik. Bueno, eso es aparte. No, pero lo que dijo es muy sensato. Y ahí tiene tuvo un discurso de 3 horas en el Club Badai, pero además ha estado hablando mucho de la cuestión de la energía, porque él tiene la llave hoy energética de Europa. Esa es la realidad. Bueno, entonces vean lo que dice, cito: nadie aborda seriamente el tema. Algunos especulan sobre los problemas del cambio climático. Otros subestiman el significado de uno de los factores. Otros reducen inversiones en industrias extractivas. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Dejaron de invertir en las extractivas. Bueno, y ahí tiene, y les llegó el día del juicio final con la crisis energética. Pero ahí viene la mejor parte. Hoy la banca anglosajona imagínense, ya la banca dando línea, no dan inversiones, no dan créditos si no están en la línea de la energía verde. Entonces, si uno sale ahí con un proyecto que no les gusta a los verdes, no les dan créditos. Ya está totalmente redireccionado, eso es importante. Y luego dice, bueno, la transición a la energía verde debe ser suave. Él está de acuerdo que haya transición, pero debe ser progresiva y paulatina. Y dice, la descarbonización de la economía. Su balance energético convirtió a Rusia, escuchen, en un líder mundial debido a mayor participación de energía obtenida de plantas nucleares y del poder hidroeléctrico. Rusia tiene ambas, al unísono de los incipientes proyectos eólicos y solares que constituyen más de 37% de toda la electricidad generada. Si Rusia está en todo, eso es importante. Bueno, siguiente, y ahí les digo, bueno, yo me basé mucho en los estudios que hizo este economista israelí-estadounidense, David Goldman, que escribe en Asia Times. Pongan atención, habla de las burbujas verdes que amenazan hacer estallar los mercados bursátiles cuando escuchen, pensamiento mágico de Estados Unidos de una agenda verde financiada por cantidades infinitas de dinero de imprenta solamente acabarán en lágrimas. Ya empiezan a haber críticas muy fuertes sobre el manejo financiero. Es decir, había algo más detrás de esta cuestión samaritana, bondadosa, filantrópica de la burbuja verde. Y dice Goldman, la inversión en hidrocarburos ha colapsado bajo la presión de la agenda verde adoptada por consenso internacional cuando en Estados Unidos grandes inversionistas institucionales boicotean las inversiones en combustibles fósiles, mientras la crítica escasez de electricidad es resultado de la regulación drástica de extracción en minas de carbón, exacerbada por la prohibición punitiva de Pekín a las importaciones de carbón de Australia, principal exportador mundial con 32%. Australia, miembro del AUKUS, para que vean la hipocresía en estos juegos. Y luego, nota, Estados Unidos es el tercer productor de carbón en el mundo. Asia Times, ahí lo tienen,
apenas, del 2 de octubre. ¿Qué está pasando? Ya estaba contento. ¿Y ahora qué pasó? ¿Al revés? Lo bueno es que ahora es en la cabeza, ya no está en las carteras. ¿Ya? Sí, ya está mejor. Bueno, ya. No, pues ya me había acostumbrado al desperfecto. Bueno, y vean ustedes cómo se fueron los precios. Entonces Goldman desnuda, pero Goldman es de David Goldman, no Goldman Sachs. Aquellos son los que ganan. Desnuda las cuentas alegres de la economía verde. Vean cómo se fue el gas a las nubes, la variedad Brent y hasta el carbón de Newcastle, que es de Inglaterra, la variedad Brent, que es del Mar del Norte, y el gas de Holanda. Ahí lo tienen. Y vean The Economist, que no es ningún secreto, es la revista de la banca Rothschild, que son los vencedores de Waterloo. Choque energético global, burbuja verde de 150 millones de millones, ya se los expliqué. The Economist, primer gran choque energético de la era verde, cuando existen graves problemas con la transición a energía limpia. Ahí estuvo la falla, la transición. Luego, alza antigravitatoria de 95% del precio de la canasta de petróleo, carbón y gas, mientras Gran Bretaña regresó a sus centrales de carbón. Dice The Economist, sin reformas rápidas habrá más crisis energética y quizá una revuelta popular contra las políticas climáticas. Vean, nos podemos pelear cuál es el mejor energético. Podemos pasar horas, una discusión bizantina interminable. Lo que no podemos hacer es dejar a la gente sin luz. Así de fácil. Yo no sé de dónde venga la luz, pero no podemos vivir. Hoy ya, vean, Lenin, eso lo sabe Gonzalo, que es experto en marxismo-leninismo, cuando me encontré con él la primera vez en La Habana, Cuba, con nuestro amigo Orlando Silva, que por ahí está. Bueno, ¿qué decía Lenin? Que el principio básico de la URSS iba a ser la alfabetización y la electrificación de toda la URSS. Es decir, vean, a grado tal que los economistas, muchos prefieren usar el consumo de electricidad en lugar del Producto Interno Bruto, como medida de la productividad de un país. Vean la importancia, estamos hablando, vean, si Prometeo no fue cuento, Marx leía Prometeo encadenado una vez al año, la gran obra del dramaturgo Esquilo. Prometeo encadenado, se la sugiero. Esa es la obra que hay que vencer. Y hoy están volviendo a encadenar. Los financieristas de Wall Street y de la CITE están volviendo a encadenar a Prometeo. ¿Sí saben cuál es el mito de Prometeo o no? ¿O se los cuento? Sí lo saben. Bueno, ahí lo buscan. Bueno, resulta que Prometeo era un titán ya, inmortal, igual que los dioses del Olimpo. Y robó el fuego del Olimpo para regalárselo a los humanos. Y fue castigado por ello, lo encadenaron en una de las montañas del Cáucaso y cada noche venía un águila a corroerle el hígado. Pero como era inmortal, al día siguiente ya le había crecido el hígado, muy bien dicho. Pero eso fue así. Al final ya lo perdonaron los dioses, ¿no? Los dioses siempre se perdonan entre sí. Bueno, ya no me quiero meter más a esto, les voy a dejar las diapositivas para irnos más rápido, porque sí quiero entrar al otro tema. Yo creo que ya le designé. Sí, la tercera es buena, ¿eh? Eso lo dice The Economist, no lo estoy diciendo yo. El diseño defectuoso de los mercados energéticos en un nada confiable mercado spot, el que les dije, de immediate delivery, ¿cómo se llama? De entrega inmediata. Que no lo dice, es el incitador de la especulación financierista de entrega inmediata. Y luego, el 2, esa sí vale la pena, porque ese me gusta más a mí. La geopolítica. The Economist no pierde su guerra de propaganda contra Rusia. Dice,
que Rusia es la fuente de 41% de las importaciones de gas y cuya influencia crecerá cuando abra el gasoducto Nord Stream 2 y desarrolle mercados en Asia. El gran vencedor hoy en Europa se llama, ya saben quién. Y la primera, a ver si vale la pena, si no. Vean, la primera, inversiones en energía son la mitad de lo que deberían ser para alcanzar el cero neto en 2050, el cero neto en carbón. Combustibles fósiles hoy son el 83% de la demanda energética primaria y deben ser reducidos a cero. A ver, ¿cómo van a reducir en cero de aquí a 30 años? Bueno, a mí ya me tocó, ahí me la cuentan, por favor, en Ultratumba. 30 años, ¿cómo van a reducir? Todavía sigue produciéndose el carbón en 30% en muchos países. Yo antes de nacer ya estaban diciendo que ya el carbón ya no lo querían y siguen produciendo carbón. Hay mucha hipocresía en esto, Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos que toman decisiones para el futuro de su país, sobre todo nosotros aquí en Latinoamérica. Bueno, ya casi para concluir. Bueno, ya iba, ya para que vean ustedes de qué se trata. Este señor Mark Carney fue el ex gobernador del Bank of England, del Banco de Inglaterra. Y le hicieron una entrevista en el Washington Post y comenta, bueno, él es enviado hoy especial de la ONU para Finanzas y Acción Climática y comenta, el sector financiero y los bancos privados forzará al mundo a la economía verde del carbón neutral mediante la tubería, plumbing, del sistema financiero para alimentar la burbuja verde notoriamente especulativa, en detrimento de las inversiones de la economía productiva. Cuando yo les digo tubería, es decir, es redireccionar todas las, por ejemplo, BlackRock, el mayor banco del mundo, de 10 millones de millones de dólares. Si no estás en la verde, no te dan créditos a los países. ¿Cómo juegas? Eso es lo que ellos le llaman plumbing. Yo creo que la debí mejor traducir como el redireccionamiento. Conductor fundamental de cada decisión para las inversiones o para la decisión de empréstitos. Enorme inversión en todo el mundo, entre 100 y 150 millones de millones, trillions anglosajón de finanzas en las próximas 3 décadas. Pues ahí está. Nada más que aquí, lo único que hice es aportar la sentencia que emite el exgobernador del Banco de Inglaterra, es decir, de un banco central, el segundo más importante del mundo después de la Federal Reserve. Entonces será el financierismo, verdadero poder de Global Britain, que erradicará los combustibles fósiles con la metodología de inversiones ESG. Es importante, vean, ya les van a empezar con la propaganda a propinar golpes mediáticos con esta famosa ESG, que viene de sus siglas en inglés, que es Environment, ambiente, Social, cuento chino del social, y Government, gobernanza. Con esas 3 siglas nos van a traer en los próximos 10 años totalmente esclavizados. La monarquía globalista neoliberal de Gran Bretaña da línea neomalthusiana, imponiendo su agenda globalista financierista con disfraz verde y resetea su unilateral nuevo orden mundial mediante su reingeniería psicobiologista para avanzar la agenda de Global Britain. Abiertamente ellos ya hablan de una Gran Bretaña global. Nada de cuentos. A ver, ustedes vean a Gran Bretaña, es una islita un poquito más grande que Chihuahua, y vean el poder que tiene. Entiendo, desde Waterloo, llevan 3 siglos dominando al mundo y todavía siguen dominando el pensamiento en Estados Unidos, aunque uno no lo quiera creer. Bueno, siguiente, y ya nos vamos a esta de lleno, que este es el tema, y lamentablemente no está Latinoamérica. Bueno, en la otra somos pasivos, y es más, hasta votan a favor de la agenda verde en forma masoquista. Está bien, yo estoy a favor de la agenda verde, pero hay que contemplar la transición. Imagínense un país como Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, los convencionales y no convencionales. ¿Qué va a hacer con su petróleo?
Si ya de por sí con sanciones los están asfixiando. Imagínense si mañana entran de lleno a la agenda verde. Pues hay países que van a desaparecer, literalmente. Bueno, entonces, y esta es la crisis geopolítica de la inteligencia artificial que ya ganó China a Estados Unidos. Es importante entenderlo. Vean, de nueva cuenta, el zar Vladimir Putin lo comentó en Russia Today, cito, la inteligencia artificial es el futuro, no solo de Rusia, sino de toda la humanidad. Esto se lo fue a decir a una escuela, creo que de primaria, en las afueras de Moscú. Ello traerá colosales oportunidades, pero también amenazas que son difíciles de predecir. Cualquiera que lidere la inteligencia artificial controlará el mundo. Fin de la cita. Yo veo ausente totalmente a Latinoamérica de este tema, se los digo abiertamente. No conozco a autores, pensadores, seguimos, es muy importante lo social, lo psicológico, lo político, pero estamos perdiendo de vista muchos temas de tecnología de avanzada. Yo creo que sí, por eso yo a propósito escogí este tema. Bueno, se los tengo que decir, el vicepresidente de Bolivia me invitó a una charla común y le gustó tanto esta parte que me pidió un escrito exprofeso para la vicepresidencia de Bolivia. Me llama mucho la atención y además hubo mucha coincidencia entre el concepto que se maneja en Bolivia de la unicidad ambiental, todo eso de la Pachamama, ustedes saben mejor que yo, con la biosfera de Vladimir Vernadsky, que es un gran geoquímico ruso de principios del siglo XXI, que luego lo toma Levi Locke con su famosa globo verde, no sé cómo le llamó, pero realmente si ustedes estudian bien ambos conceptos, uno lo hace desde sus vivencias propias indígenas en Bolivia y el otro lo hace en términos geoquímicos desde Rusia. Vean muchas veces cómo se encuentran, incluso yo voy a proponerle al vicepresidente hacerle un ensayo del encuentro entre la biosfera. La biosfera es la unicidad donde viven todos los seres vivientes de la creación. Es un concepto fascinante, en donde matar al prójimo equivale a suicidarse a sí mismo. Fíjense qué bello concepto. Entonces, y esto lo tiene Bolivia, pero ellos lo descubren por sus métodos y creencias indígenas, lo cual a mí se me hace fascinante. Tenemos que ya empezar a unificar desde la cuestión indígena también, no estar lejos de los avances científicos. Bueno, entonces la siguiente, y vean, y esto lo dice, este es un francés prodigio, viene siendo el Edison de su época, se llama Nicolas Chaillan, renunció a su puesto de jefe de ciberseguridad del Pentágono. Eso pasó el mes pasado. Comenta el Financial Times del mes pasado, China lleva, no, de este mes, el día 10, una delantera de 20 años de Estados Unidos, lo cual pulveriza todas las suputaciones al respecto, al menos que se trate de un ardid, para que el Congreso incremente su gasto militar en el rubro de inteligencia artificial y de paso obligan a los gigantes de Silicon Valley a colaborar más estrechamente con el Pentágono en el segmento de la ciberseguridad. Y ahí tienen ustedes cómo maneja, cómo Beijing se encamina al dominio global debido a sus avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático y capacidades cibernéticas, por lo que China, sí, lo dice el mismo Chaillan, está lista a dominar el futuro del mundo, controlando todo desde las narrativas de los multimedia hasta la geopolítica. Y dice Chaillan, no tenemos una oportunidad competitiva para luchar contra China de 15 a 20 años. Vean, esto hay que tomarlo con pinzas. Puede ser cierto, pero como lo publica Financial Times, ¿qué tal si es un ardid para incrementar el gasto del complejo militar industrial digital de Estados Unidos? Yo ahí me iría con cautela, pero que los dos, lo mínimo que podemos decir, de 4 rubros que tiene, las 4 olas que maneja la inteligencia artificial, 3 China lleva la delantera, de eso no cabe duda. Bueno, ya estoy por terminar,
Ahí están la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Nada más se las digo rápidamente. La primera ustedes ya la conocen, son los famosos algoritmos de los Big Data. La segunda es la empresarial, en Estados Unidos es la que gana, pues sí, con todas sus empresas que ha manejado desde hace mucho. La tercera es la de la percepción. Digitaliza el mundo físico, aprende a reconocer las facies, es decir, las caras, entiende requerimientos y ve, entre comillas, el mundo ambiental, borra las líneas entre los mundos digital y físico. Y la cuarta ola, que esa es la más peligrosa, que es la autonómica, donde ya el deep learning se vuelve autónomo. Ellos mismos ya son capaces de aprender, reaprender, etcétera, etcétera. Ya no van a necesitar ni siquiera del ser humano, imagínense. Bueno, es todo un tema bioético. ¿Qué le pasó? ¿Dónde lo puso? ¿Así? Ya, muy bien. Y vean, y esto les va a importar mucho porque son a veces temas que parecen de ciencia ficción. Y en Latinoamérica a veces ni los creemos, que de facto, yo hasta el otro día a mis alumnos les decía, yo los tengo al día en inteligencia artificial, ya la vivimos en Latinoamérica con el neoliberalismo, ni hay necesidad. Los 3 espacios económicos, precisamente una escritora que se llama Hao Jingfang, escribe una novela que se llama El despliegue de Beijing, cito, una ciudad donde las clases económicas se encuentran separadas en mundos diferentes. Pues ya la estamos viviendo, no necesitamos de la inteligencia artificial. Y vean ustedes los 3 espacios económicos. La élite del primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, es una subclase que trabaja de noche y duerme de día, son los pepenadores del sistema, ya la conocemos, no hay nada nuevo. Yo creo que lo único que hace, lo que pasa es que en un sistema comunista chino, pues no existe estos 3 espacios que tenemos en Occidente con el modelo neoliberal. O por ejemplo, lo primero, si ustedes se encuentran con alguien en México, ¿y tú dónde vives? Ya con eso ya te van a clasificar. No es lo mismo vivir en Aragón que vivir en Santa Fe, ya, desde ahí ya estás descalificado. Sí, se los digo abiertamente, quieras o no. Y ya no hablamos de los que viven en las cuevas, que hay muchos, ahí en Naucalpan tenemos muchos mexicanos que viven en cuevas. 3 castas que tienen prohibido juntarse entre sí. Eso se llama Artificial General Intelligence o la inteligencia general artificial. Máquinas pensantes con habilidad de desempeñar cualquier tarea intelectual y mucho más. Bueno, ya lo dejo así. Ahí están los 3. Y esta frase es aterradora. Y la descubrí yo en este libro de Li, un autor muy importante chino, que manejaba Google en China. Y esta frase, se los digo en serio, es aterradora. Estén preparados. ¿Por qué? Bueno, en ese libro de Li, L-E, se llama Las superpotencias de la inteligencia artificial y es el choque entre Estados Unidos y China. Y él cita a Larry Fink, el mandamás de BlackRock, en vísperas del Foro Económico Mundial del 2018, dice: vemos muchos gobiernos fracasando en prepararse para el futuro. No, pues están padeciendo hambrunas, ¿a qué hora se van a estar preparando para el futuro? En temas que van desde el retiro y la infraestructura a la automatización y el reentrenamiento laboral. Como resultado, la sociedad se voltea, vean, la sociedad se voltea mayormente al sector privado. Ojo, viene un golpe de Estado privado contra los gobiernos. Es importante tenerlo, ya lo están preparando. Y pide que las empresas respondan a desafíos más amplios de la sociedad. La sociedad pide que las empresas, yo no sé a qué horas lo pidió la sociedad, pero eso dice Larry Fink, que las empresas, tanto públicas como privadas, sirvan un propósito social. Entonces, bajo ese marco que les había dicho yo, del ESG, que es Environment, Social, Government, van a aplicar esto. Y ya, concluyo, vean, yo mi humilde opinión,
Yo soy partidario de las 3 letras B por una geopolítica de la civilización. La biosfera, la unicidad de todos los seres vivientes de la creación. La bioética, que es el puente entre el humanismo y la tecnología. La tecnología es de doble filo, depende cómo se use. Y 3, la biodiversidad de todas las especies vivientes de la creación. Muchas gracias. Bueno, pues el aplauso de ustedes es muestra viva y palpable del siempre interés por escuchar a nuestro compañero y amigo Alfredo Jalife. Felicidades y muchas gracias. Pero no le entra Jalife. ¿Eso lo dijeron ahí? Sí, ya lo dijeron. Estaba ahí en cosa de la... Muchas gracias, muchas gracias. Hay que fijar la fecha esa. Seguro que sí, seguro. A ver, el doctor, como siempre, es muy generoso, pero vamos a pedirles que sean preguntas muy puntuales, no intervenciones. Intervenciones no aceptamos. Las intervenciones son de él. Las preguntas, adelante, compañeros, ¿quién va a preguntar? A ver, adelante. La primera pregunta aquí. Adelante. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Un placer. Le quería preguntar que cuando habla de la Agenda Verde, ¿tiene relación con la Agenda 2030? Es mi pregunta. Sí, ya está. Gracias. esas son buenas. Esas, por favor. Tocayo, qué gusto. Encantado. Él es mega agenda verde aquí, mi cuate. No te van a linchar. ¿Sabes por qué no le entré? No, pero debiste haber entrado al libro, al debate ahí. A ver, adelante. Ve toda la financiación. Hola, Jalife, muchas gracias. Esa conclusión ya la tenían hace 1000 años los pueblos originarios, ¿eh? O sea, hay que reconocer, y no solo de Bolivia, de México, de todos nuestros países de nuestra América. Pero quería preguntarte, ¿qué tiene que ver este gran susto que nos acabas de dar, magnífico, con lo que está diciendo la ONU, que en 7 años, si no se frena esto, se acaba? ¿Qué tiene que ver? Por favor, ayúdanos a entender. Gracias. Bueno, esa es la ruptura de la agenda, vean. La ONU... A ver, no se oye. La ONU, pues ya es una organización caduca, ¿no? Ya vivió sus mejores tiempos. Tiene a los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Hoy Estados Unidos, sus invasiones a Irak, a Afganistán, al Medio Oriente, Libia, Siria, las hizo sin la anuencia de la ONU. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la ONU, ¿eh? Y los países a veces son muy ingenuos, caen sin darse cuenta. Sobre todo Latinoamérica. Latinoamérica es yo diría, es una región muy noble, para no decir otro término. Doctor Jalife. A ver. La siguiente pregunta, por favor. A mi amigo y maestro, al doctor Jalife, que trabajamos hace muchos años. Viajamos juntos a Irán, dilo, que no te dé vergüenza. Hemos viajado a Irán juntos, él ha hecho... Viajamos con nuestro amigo Reginaldo. Míos, pero no está ¿Dónde está mi amigo, Reginaldo? No está hoy. Bueno, ok, sale. El doctor Jalife conoce mi último libro que se llama Ecocrack o Moratoria Global. En este libro se maneja todo el sistema financiero, lo que acabas de explicar espléndidamente, coincido plenamente.
Pero la problemática de los que estamos preocupados del cambio climático, querido doctor, no es quién va a financiar el negocio. Sabemos que es un negocio siempre, la planta nuclear, el carbón, el gas. Eso no es el problema para nosotros. El problema es que hace 30 años, producto de la industrialización postmodernista, se ha deteriorado el 30% de la biomasa en el mar y en la tierra y en el cielo. O sea, ha desaparecido la fauna terrestre, marina y aérea en por lo menos de 30 al 50%. Para nosotros el problema no es el financiamiento, quién va a hacer el negocio, sino que estamos al borde del cataclismo. ¿Qué piensa de eso? Gracias. No, ¿qué pienso de tu libro? No lo he leído. No, del cataclismo. Sí lo leíste ese libro. Ok. Lo Bueno. que pasa es que él me pidió hacerle el prólogo a un libro, además yo aprecio mucho a Alejandro y a su hermano Alfredo, mi tocayo, y a su hermano también, Alejandro. ¿Se va de candidato a Tamaulipas o no? Bueno, digo, ahora el que está haciendo las preguntas soy yo, ¿eh? No hay que caer en provocaciones. Ya, por favor, ya. Entonces, yo creo que hay que pensar latinoamericano, ¿no? Ya urge pensar latinoamericano. No sé qué opinas, Gonzalo. Tenemos que pensar ya más latinoamericano, ¿no? Porque somos dependientes, siempre estamos criticando el colonialismo, el imperialismo. Los peores son el de la propaganda, la desinformación. Y no tenemos ni siquiera una agencia respetable de noticias de Latinoamérica, unas estadísticas. Vean, yo sufro cuando me pongo a buscar estadísticas de Latinoamérica y acabo en el World Factbook de la CIA. Se los digo en serio, ¿eh? Es grave. No tenemos cosas elementales, instrumentos para los cuales navegar. Yo eso así te contestaría, tenemos que pensar Latinoamérica. Porque mira, hay mucho con esto de, tú ves todas esas, lo que me acaba de preguntar, que fue muy buena pregunta, por cierto, toda esta agenda de la ONU. Bueno, si tú crees en la ONU ciegamente, pues vas a decir, sí, ya se va a acabar el planeta. Es como leer el Reforma y el Universal, ¿no? Pues ya, te suicidas, los lees y te suicidas de inmediato, ¿no? Entonces, igual así está pasando con la ONU, desgraciadamente. Yo creo que hay que ya leer directamente a los grandes actores. Esa es mi muy humilde opinión. ¿Qué opina China? Pues no creo que quieran matar a 1.400 millones de chinos, que tiene más que todo Occidente. Saquen la cuenta de Occidente y no llegan a 1.400 millones de chinos. No creo que Rusia quiera aniquilar a Europa. Si alguien es europeo, pues son los rusos. No, yo creo que hoy hay que tener otra metodología de abordaje de los grandes problemas. Yo por eso todos esos cuentos de la ONU los veo, ¿eh? Y ustedes me preguntan, yo sí quisiera ser partícipe de algo universal. Lamentablemente no existe. A ver, vean, yo quiero viajar ahorita a Uzbekistán. Les doy un ejemplo. Traigo la rusa, me refiero a la vacuna, no sean mal pensados. Traigo la rusa. No puedo viajar a Europa porque no lo aceptan. A ver, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, ese es el corte de caja de hoy, no estén aceptando la mejor vacuna del mundo, que es la rusa? A mí me daban la AstraZeneca, a mí me tocaba en mi delegación la AstraZeneca. No la usé porque yo fui el primero que denuncié que no servía. Yo la denuncié. No funcionó en chimpancés la AstraZeneca, que es la primera fase clínica. Entonces, ¿cómo voy a poner yo una AstraZeneca? Pues no. Agarré y me puse la rusa, que estoy feliz con ella, por cierto. Y es más, a la segunda dosis me sentí tan bien que ya quería mi tercer boost, como le llaman en inglés. Bueno, muy bien. ¿Hay otra más? ¿Quieres otra pregunta tú? A ver, venga. Acá estoy. A ver, un segundo, mire. Me toca a mí, profesor. Está muy demandado el uso de la palabra. Tengo anotado al compañero, a la compañera Raquel y a Rodolfo Solís, y vamos a hacer un paro ahí. Sí. Vamos a hacer las 3 preguntas directas, no intervenciones como la de hace un rato.
preguntas concretas y él generosamente nos contestará. Buenas tardes, estimados compañeros, damas y compañeros, admirado profesor Jalife. Soy su admirador a través de Bajo la Lupa en la jornada. Me precio de su calidad de sabio que es. Gracias. Y por lo tanto me permito aterrizar esta pregunta en el terreno de México. ¿Usted qué opina de que Teléfonos de México siga siendo propiedad privada o que sea un instrumento del Estado para favorecer el desarrollo económico? Muchas gracias. Se va a molestar mi paisano Slim. Vean, ya Teléfonos ya es caduco, aquí entre nos. Fue la época de... ¿Cómo? Sí. Ya lo sé. ¿Quién me dijo eso? Ya es caduco eso, Teléfonos. Hoy con los satélites, pues ya tienen los celulares, etcétera. Bueno, yo soy de la idea de que hay que romper monopolios, incluso en Estados Unidos, ¿no? Los trusts, la ley antitrust, hay que romperlos, que haya competencia tanto dentro de los privados como de los públicos, así de fácil. Ahora, a nivel político es otra consideración. Vean, nosotros tenemos un presidente que conoce bien a la empresa privada y conoce muy bien a mi paisano Slim. Le hace el proyecto en el centro histórico, cuando fue jefe de gobierno. Se conocen bien. En estos momentos existe mucha tensión por la reforma energética, que a mí no me quita tanto el sueño la materia eléctrica como el litio, que ustedes se dieron cuenta, la metieron muy hábilmente como transitoria o como secundaria, así se dice, ¿no? Transitoria. El litio es lo importante. Ya aquí el presidente Evo Morales lo dijo, el golpe de Estado se debió al litio en Bolivia. Ahí tiene el triángulo del litio entre Chile, Argentina y Bolivia. Es el mayor del mundo. Nosotros tenemos el mayor depósito de litio del mundo y no es mexicano. Yo acabo de sacar en YouTube, desnudo literalmente, quiénes se lo llevaron, quiénes lo entregaron. Lo entregó Calderón y Peña, pues a sus cuates. Es el capitalismo mexicano, ¿no? Del neoliberalismo. Entonces, yo creo que ya Telmex, ya lo dijo el presidente, de que sí va a dar la concesión de nueva cuenta, porque hay tensión también, se juntan los dos tiempos. Marzo es la reanudación de la concesión, se reanuda, está la revocación del mandato a la que él instó, y luego tenemos ahora la reforma energética. Vean, yo creo que hay que hacer pasar la reforma energética por encima de cualquier otra consideración. Ese es mi muy humilde. ¿Contestas otras? Sí, dos más. A ver, Raquel, por favor. Dos más dijo Raquel y Rodolfo Solís. Sí. México, Venezuela y los que tenemos aceites pesados, nuestro mayor problema es el combustóleo, más que el carbón. ¿Qué hacer con millones de barriles de combustóleo que tenemos y que seguimos produciendo? Bueno, todo eso es parte de una gran negociación. Usted sabe que se vende el dióxido de carbono en bonos. Pues hay que ahí arreglarse. Vean, yo me acabo de hacer una entrevista larga y tendida a Sputnik y yo manejaba este concepto. Tenemos, la energía verde, está muy bonito eso, etcétera. Todo lo que ya estamos viendo acá, pero cada país tiene una diferente fase de desarrollo. Es decir, no se le puede pedir a un país africano que anda en la leña todavía compararse con los renovables
de hidrógeno, de torio y de plantas nucleares de los países más adelantados del planeta. Yo creo que esa parte la estamos descuidando, porque hay un desfasamiento en el subdesarrollo y en la tecnología. Entonces, ahí al revés, hay que compensarle a esos países. Ok, yo voy a dejar de producir, voy a regalar mis reservas de petróleo de Venezuela y de México. Bueno, no me corresponde Venezuela ni México, porque yo no puedo repartir nada, pero estoy hablando como idea. ¿Qué me va a dar el mundo a cambio de? Porque de eso vivo. Esa compensación retributiva no se está viendo en la agenda verde. No sé si me estoy explicando. Y eso es por lo que hay que propugnar. Ok, yo dejo esto, no sirve. ¿Qué hago con mis miles de trabajadores? En Estados Unidos no están aceptando la agenda verde por estas consideraciones meramente locales. ¿Qué van a hacer con sus desempleados? Hay 8 millones de trabajadores en la industria del petróleo en Texas, pero ahí va otra. Si el año entrante, en noviembre, que va a incidir en Latinoamérica y sobre todo en México, si el año entrante regresan los republicanos, porque se ha desplomado Biden en las encuestas, ningún presidente se ha desplomado a 42% como hoy Biden lo está. ¿Qué va a pasar si regresan los republicanos? Que ahí les va otra dicotomía. California, gobernada por los demócratas, es el primer Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es verde totalmente. Sí, pero tiene sequías, inundaciones, y ahí luego hablamos. Ya hasta Tesla, con Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo hoy, con 230,000 millones de dólares, que está metido en el litio de lleno, ya dejó California. ¿Y a dónde se fue? A Texas. ¿Por qué se va a Texas? Porque es aliado de Trump. Texas es un estado republicano y es el segundo Producto Interno Bruto de Estados Unidos. No hay que adelantarse de aquí al 2050, que se resuelva Estados Unidos el año entrante en las elecciones de noviembre y hablamos. No sé si me expliqué. Porque si regresan los republicanos, bye bye, agenda verde. Tampoco hay que hacerte tanta ilusión y enloquecer con la agenda verde. Muy bien. ¿Una más o dos más? ¿Quién va? ¿Contenta? ¿Es venezolana? No, ella es mexicana. Raquel. Bueno. ¿Pero por qué habla en nombre de Venezuela? Porque también produce mucho combustible. Bueno. Ah, bueno. Está bien. ¿Ya contenta? A ver, doctor, se habla mucho de la cuestión de las energías verdes, del cambio climático y de la catástrofe que puede vivir el mundo. Sin embargo, no sé si estará usted de acuerdo en que el problema ecológico, como el problema del empleo, no se puede resolver en economías de mercado y de libre competencia. Bueno, ni de libre competencia ni del mercado se puede resolver nada. El neoliberalismo es el gran fracaso del siglo XX y XXI. Eso no hay que perderlo de vista. Ya hasta Biden, que quiere resarcir todas las fracturas de la sociedad estadounidense, ya hasta lo tildan de socialista, porque tiene que tomar medidas de infraestructura, de dar empleo, si no pierde las elecciones, al menos que den un golpe de Estado. Pero vean, hay algo importante que sí, con esto concluyo, porque ya está, necesito algo de agüita también. Aquella está, a ver, nadie la ha abierto ni nada, para que vean que soy ambientalista. Bueno. Yo les recomiendo que lean, por cierto, un escrito británico. Yo leo a todos, hay cosas que me gustan. A Shakespeare, ¿cómo no lo voy a leer, por favor? No lo voy a dejar leer porque es británico. No llego a esas locuras todavía. Y se llama The Tragedy of the Commons. Se lo sugiero. Yo di clases de economía ambiental en la UNAM. No crean que sé mucho. Di tantos años esa materia, pues que algo me acuerdo de ella. Esa es la realidad. Se llamaba economía ambiental. Es decir, no crean que es nuevo esto. O sea,
Llevamos 50 años estudiándolo y impartiendo esa materia. Y hay una, pues ¿cómo le diría yo? Un escrito se llama The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes. ¿Saben ustedes la palabra en Gran Bretaña de commons? Pues es el pueblo, ¿no? Los comunes y corrientes. Entonces, en resumen, ¿qué dice The Tragedy of the Commons? Por nuestro gran número de habitantes que ya tenemos en el planeta, pues seguimos depredando, somos depredadores por antonomasia. La mancha, más que gris, somos nosotros las que la estamos produciendo. Y va a llegar un momento, y no estoy haciendo futurismo, ¿por qué creen que China está invirtiendo tanto en la Luna, en Marte? ¿Por qué Estados Unidos hace lo mismo, Rusia? Porque saben que aquí las materias primas va a llegar un momento donde ya no sean suficientes. Si no, no estarían en la exploración del espacio. Incluso ya se habla de habitar otros planetas. Va a llegar un momento, veamos al mundo en forma dinámica, no en forma estática al corte de hoy. Va a llegar un momento donde ya no vamos a caber. Hoy somos casi 8,000 millones de seres humanos. Y cuando escribieron The Tragedy of the Commons, o la tragedia de los comunes, eso les da a entender lo que va a pasar al final del día en el planeta. Eso hay que verlo a futuro. ¿Y en qué consiste? Empieza en una aldea ahí de Gran Bretaña, hay una pareja, en ese momento las parejas tenían 10, 20 hijos, ¿no? No es el momento de hoy ya no quieren tener hijos, los millennials ni se quieren casar. Y pues tienen sus cabras, sus pollos, gallinas, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que sucede en una aldea. ¿Y qué pasa con la aldea? Pasa una generación, los que nacieron, los 10 hijos o 20 hijos que nacieron, pasa una generación y ya son fértiles o reproductores biológicos. Y tienen a su vez cada uno, tiene 20 o 10 hijos. Y platíquenme cómo está el medio ambiente de la aldea. Platíquenmela. Con eso concluyo. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias, doctor Alfredo Jalife. ¿Le van a entregar algunas preguntas por escrito, doctor? Tráigasela, por favor.